Em, Alejandra se ha dedicado a estudiar y a publicar sobre temas de Behavioral Economics, muy relacionado a experimentos, a comportamiento prosocial y entre otras cosas, claramente, pero eso es lo que el día de hoy ella nos va a presentar. Recordemos que estamos en una semana conversando acerca del concepto de desarrollo. ¿Qué es el desarrollo? Vimos que el desarrollo podía ser entendido como desarrollo económico, pero más en el fondo podía ser entendido como desarrollo humano, entendiendo que lo económico es un medio para un fin que es supraeconómico, y el desarrollo humano se podía conceptualizar desde la filosofía del desarrollo como incrementos en el bienestar o la felicidad. Entonces, la razón de que hoy día tenemos esta clase de altruismo, comportamiento prosocial, es que los estudios empíricos en psicología positiva en las últimas décadas han mostrado que el comportamiento prosocial o altruista en las personas es una fuente de bienestar y de felicidad. O sea, que las personas que piensan también en los demás y no solo en sí mismas y actúan de acuerdo a ese pensamiento, muestran significativamente mayores niveles de bienestar y por ende podríamos estar hablando de un desarrollo humano más avanzado. Eh, Les dejo entonces con ustedes a Alejandra, que, que presentará algunas cositas interesantes en esta clase. Alejandra, adelante. Bien, entonces estamos todas y todos el día de hoy, así que genial. Algunos madrugaron más, otros menos, pero estamos aquí. Díganme si ustedes logran ver mi pantalla, por favor. Sí, logramos ver. Va a iniciar en unos segundos. Se demora un poquito. Ah, ok, perfecto. Entonces, también soy nueva en esta plataforma. De hecho, hoy día eh, estreno aquí. Ahí ya se ve. Sí. Entonces, bien, eso. Veo que, bueno, Gabriel ya no se pudo conectar, pero en algún momento los que faltan o aquellos que se van a ir sumando. Entonces, eh, bien, gracias también. Esta fue una invitación justamente de Gabriel y también Felipe. Así que pienso que está bastante bien encuadrada en esta semana que se encuentran ustedes viendo estos temas eh, de desarrollo humano, ¿no? De conceptos de felicidad, de eudaimonía, imagino es una nueva palabra con la cual están actualmente eh, trabajando, ¿verdad? Entonces, bueno, el día de hoy el tema que les propongo es economía del comportamiento, si bien es cierto, un poquito pude ver en qué áreas ustedes están trabajando. No vi a alguien que se dedique actualmente a este tema. Corríjame, de todas formas, y esperemos entonces que después de esto eh, se acerquen a conocer un poco más, ¿no? Entonces, en sí, la economía del comportamiento parte con mayor fuerza, yo diría, en estos últimos 30 años. Es un hot topic, ¿no? ¿En qué sentido? Actualmente, la economía del comportamiento ha tomado una relevancia, digamos, también en las decisiones de política, ¿no? Eh, Se escribe en revistas de alto impacto también, varias de las publicaciones en esta área. Eh, y yo diría lo interesante de esta nueva disciplina es el carácter interdisciplinario, ¿no? Eh, por tanto,
Otro de los detalles es también que tiene una cobertura también, diríamos, mediática. Yo pienso que es consecuencia también de toda la contribución que se está realizando con los gobiernos y los policy makers, ¿no? Así que, bueno, el día de hoy, claramente, en la propuesta está economía del comportamiento, como les daré esta panorámica, esta introducción a qué se trata. Y trataremos también de ir un poquito, al menos, una revisión a los temas de preferencias sociales, de altruismo y de aversión a la desigualdad. ¿Bien? Entonces, podemos iniciar en... Segundo, ahí está bien. Eso es, como, esos serían los temas que veremos. Entonces, el punto 1 y 2 ya les mencioné. El punto 3, a lo largo de la exposición, tendremos también juegos experimentales. ¿Por qué? Porque esta economía del comportamiento, su metodología de trabajo, mayormente nuestro instrumento es realizar experimentos, tanto de campo como en laboratorio, ¿no? Entonces, eh, yo les envié una literatura recomendada que veremos en esta clase y que si bien es cierto, aquí ya les menciono algunos de los exponentes, digamos, los dos del inicio, Richard Thaler y Kahneman, con Tversky, serían yo diría, es un trío de fundadores de esta área de la economía del comportamiento. Si bien es cierto, Kahneman y Tversky, ellos son, bueno, Tversky falleció, él es psicólogo y Kahneman también, mientras tanto que Richard Thaler es economista. Sin embargo, también Kahneman recibe el premio de economía por su contribución a la ciencia económica, pero a través del análisis que ha realizado eh, a, eh, a la economía, ¿no? Entonces, bueno, aquí en el fondo de esa pantalla ustedes observan una persona, él es Richard Thaler, y eh, a mí, bueno, en aquel momento estuve presente en esta clase de economía del comportamiento que realicé en Chicago en el 2016 y me llamó mucho la atención el inicio de la primera diapositiva en su clase, ¿no? Eh, no lo sé si se logra leer, creo que es casi imposible, pero al menos el título, si ustedes lo ven, dice sabiduría, ¿no? Wisdom. Y ahí hay una citación a Max Planck, en la cual se las leo. Dice, una nueva verdad científica no triunfa al convencer a sus oponentes y hacerlos ver la luz, sino porque sus oponentes eventualmente mueren y una nueva generación crece y está familiarizada con ella. Eh, entonces, en sí dice, la verdad nunca triunfa, sus oponentes simplemente se extinguen, la ciencia avanza un funeral a la vez. El descubrimiento comienza con la conciencia de anomalía, es decir, con el reconocimiento de que la naturaleza ha violado de alguna manera las expectativas inducidas por el paradigma que rigen la ciencia normal. Bueno, esta es una cita de Max Planck. Él no es un economista, pero sí un científico alemán que realizó una gran contribución también a la ciencia. Entonces, ¿qué, de esta frase, claramente, pienso que ha sido el trabajo que han realizado estos científicos, ¿no? Y de hecho, Thaler, ustedes en el paper que les envié, ¿no? Eh, del hombre económicos al hombre, el Homo economicus al Homo sapiens, ¿no? En sí, diríamos, su trabajo, su contribución ha sido el ver las anomalías que se presentan eh,
en la ciencia económica, ¿no? Entonces, bueno, nosotros sabemos, prácticamente todos, todas ustedes y todos ustedes, al, al tener ya una base de economía, saben que el modelo, ¿no?, económico está basado en el Homo economicus, que es un individuo que sabemos que maximiza de modo óptimo su utilidad esperada, que actualiza sus creencias también de modo óptimo, de acuerdo a una regla bayesiana, y que es egoísta, sin emociones, y no le interesa ni el consumo ni la utilidad de los demás, ¿no? Esa es como nuestra primera clase en Microeconomía 1, para eh, poder crear los modelos microeconómicos. Nos basamos en este primer supuesto, ¿verdad? Bueno, si bien es cierto, la ciencia económica claramente también ha reflexionado, eh, y bueno, después las contribuciones también de la teoría de juegos, ya no es solo un individuo, ya hay interacción, tenemos conceptos como el common knowledge, eh, bueno, se desarrolla toda una gama, digamos, también de nuevas áreas, y que yo diría, hoy día, de hecho, vamos a ver cómo nos traspasamos de estas preferencias individuales a conocer estas preferencias sociales. Entonces, si bien es cierto, los padres de la economía, eh, bueno, padres o representantes, yo diría aquí, John Stuart Mill, en esta cita, y diríamos sobre todo concentrados en los neoclásicos, en esa época del 1800, ¿no?, en que la economía toma el aporte, diríamos, también de las ciencias duras, por decirlo de alguna manera, tanto de la física, de la matemática, y en este caso se genera toda una modelización, ¿no es cierto? Pero bueno, centrado en esta idea que la economía política trata al ser humano como un ser que solo quiere posición y riqueza material, ¿no? Eh, Esta es una de, de las miradas de aquel momento. Claramente hay una influencia en ese momento de la época racionalista que impera en ese momento, ¿no? Eh, post-iluminismo, ¿no? Estamos en un momento eminentemente de esas características. Aquí, Edward, ¿no?, Eh, quien de hecho fue más bien un gran matemático, eh, también ustedes saben que conjuntamente con Pareto, ¿no?, eh, generan una serie de modelos que, de hecho, nosotros en microeconomía aprendemos, ¿no? Varias de sus eh, teorías actualmente las estudiamos también, ¿no? Entonces aquí él también construye, digamos, en base a este principio de que la economía, los agentes son impulsados únicamente por su interés personal. Entonces, hasta el momento tenemos un enfoque que nos da una visión, un poco el contexto de dónde nace también nuestra disciplina. Eso es, sabemos que en un momento más les presentaré otros exponentes, pero diríamos que esa raíz está presente, ¿no? Entonces, ¿por qué introducir esta economía del comportamiento, ¿no? Eh, bueno, vamos a ver que está centrada claramente en la toma de decisiones, ¿no? En situaciones en las cuales observaremos si realmente las personas
se comportan de modo racional, ¿no? Como lo menciona la economía clásica. Aquí iniciamos con esta primera pregunta, ¿no? Es, entonces, ¿realmente nos comportamos como homos económicos? Eh, bueno, esa era la pregunta. No sé si quizás ya di la respuesta, ¿no? Si la respuesta es no, entonces, ¿cómo se comporta? ¿Cómo creen que se comporten? Eh, Seguramente para mí es, si la respuesta es no, entonces no somos homos económicos, somos homos solidarios en un sentido de ayudar a quien tiene menos oportunidades de vivir una vida que valoriza, que entonces pensar también a nosotros y no solamente a los intereses personales, como se muestra en la foto en el centro, me parece que ayudan eh, niños y mujeres, ayudan a trabajar, no sé qué, pero distinto de los hombres financieros que compran y venden todo. Yo ahí también eh, quisiera aportar, justo también en la última parte de la intervención de Francesco, que decía de los hombres financieros. Sin embargo, quizás no todos los hombres financieros, porque en Nicaragua nosotros hicimos una aplicación de economía del comportamiento y aplicamos un instrumento, eh, un short version eh, para medir dimensiones de personalidad. Y encontramos que en, en los emprendedores nicaragüenses existe un componente de altruismo. Y eso era interesante porque lo que nos permitía ver es que no todas sus decisiones estaban ponderadas en función de fines económicos, sino que también eso tenía que ver el porqué de la migración hacia sectores como eh, mercados verdes, ¿verdad? Mucho el enfoque social, de servicios sociales. Entonces, creo que quizás en esa parte en general siempre hay un grado de altruismo, o bueno, quizás no siempre, pero puede tender a un grado de altruismo. ok, gracias a ambos. Eh, Eso es, lo iremos descubriendo, ¿no? Eh, sí, durante esta clase. Entonces, bueno, con esto último también que mencionabas, eh, bueno, si la respuesta es no, entonces quiere decir que hay algo ahí que podemos de verdad reobservarlo, ¿no? Y ver entonces de verdad cómo realizamos nuestras aplicaciones en la política, ¿no? Y en la misma teoría económica. Entonces, aquí eh, nuevamente está esta frase de Thaler, ¿no? Que dice, bueno, yo predeciría, ¿no? De que el Homo economicus va a evolver o va a desarrollarse, digamos, a evolucionar y va a llegar a ser un Homo sapiens. En, en sí, también les recomiendo un libro que se llama Misbehaving, donde Thaler describe, de hecho, de una forma con muchas anécdotas, eh, este camino que él realiza, ¿no? Conjuntamente con, de hecho, ahí muestra, en el libro describe cuando conoce a estos dos psicólogos y cuando además al inicio, él inicia a testear, a ver que si los supuestos económicos realmente suceden en la realidad, ¿no? Entonces, ¿qué se da cuenta Thaler? ¿No? Él ve que al igual que Kahneman, que lo desarrolla mucho mejor con Tversky, es el hecho de los sesgos, ¿no? Y aquí hablamos de sesgos cognitivos, sesgos de percepción.
en los cuales nosotros, seres humanos, tenemos varios sesgos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un exacerbado optimismo en ocasiones acerca del futuro o que lo denominaban como un pensamiento deseoso, y el experimento que realizaba Thaler en sus clases con un MBA les preguntaba a cada estudiante, ¿no?, cuál sería la nota esperada que ellos pensarían que tendrían durante ese semestre, ¿no? Y al ver el promedio, era mucho más la expectativa que tenían de aquella nota que realmente la que se obtenía, ¿no? También, por ejemplo, la confianza excesiva, ¿no?, que a veces nos lleva a efectuar procesos que son mucho más audaces de lo que deberían ser. También tendemos a pensar, hay el falso consenso, ¿no? Tendemos a pensar que los otros son como nosotros, ¿no? O, por ejemplo, otro sesgo, la maldición del conocimiento, en el que una vez que sabemos algo, no nos es posible imaginarnos pensando de otra manera, ¿no? También el efecto que se dio tanto, este Dunning-Kruger, donde los individuos, diríamos, incompetentes, tienden a sobreestimar sus capacidades, ¿no? Y de hecho era este sesgo se mencionaba mucho, sobre todo a inicios de la pandemia, ¿no? Como las personas menos expertas en temas epidemiológicos realizaban muchas más contribuciones y hablaban mucho más que aquellos que estaban recién, digamos, investigando acerca del fenómeno. Y bueno, ustedes, por curiosidad, vayan a Wikipedia y van a encontrar más de 100 sesgos cognitivos y de percepción que tenemos. Y de hecho, en el otro paper que les envié, se muestra de forma teórica, ¿no?, muchas de estas heurísticas y sesgos por parte de Kahneman y Tversky. Entonces, ahora yo les propongo lo siguiente. Les voy a pedir a cada uno, si alguien sabe ya del juego, se queda calladito o calladita, pero la idea es que cada uno de ustedes me va a enviar, quizás, veamos si funciona aquí el chat. Entonces, ¿alguien me puede enviar un mensaje así yo puedo saber? Aquí hay el chat. Bien. Ah, están dando contribuciones también a través de aquí. Sí. Entonces, la idea es que ustedes escojan un número del 0 al 100 y el ganador o ganadora será quien logre adivinar el número que sea 2/3 del promedio del grupo. Entonces, me pueden enviar directamente a mí con su nombre, me va a llegar el nombre y el número. Entonces, así yo lo puedo escribir en esta hoja Excel. Tenemos que enviarte el número entre 0 y 100 y Sí. después el promedio. No, Son no, dos no, números. solamente uno. el número. Ok. Ustedes escojan un número del 0 al 100. Te lo ¿Bien? escribo y me Y puedes la enviar. idea es, ok, y se entiende, ¿no? La idea, el ganador será quien escoge el, el número que es más cercano al 2/3 del promedio del grupo. ¿Bien? Aquí tengo una Entonces, sugerencia, que los números se lo envíen directamente a Alejandra y no a todos, para que los demás no puedan hacer una predicción en base a lo que cada uno dice. exacto, Hay una opción en el chat para enviar directamente a Alejandra el número. exacto. Gracias.
Entonces, Pero exige un talento de álgebra muy sofisticado, porque hay que imaginar el número y multiplicarlo. todavía, Gabriel, lo veremos en un segundo. Veamos qué sucede. Eh, 5, 50. Entonces, 25, 66. Por favor, ¿me ayudan a saber cuántos son ustedes el día de hoy? Cuenten. Entonces, 99. 5. Seríamos 29 contándome a mí y a Gabriel. Ya. ¿Ustedes me van a enviar su número? Veamos. 5. Cuenta. ¿Ustedes ven mi página Excel o no? No, no la vemos. Ya, perfecto. Si así no se devela, lo verán después. 0, 50, 3, 23, 3. 6 y 33. Ok, listos. ¿Enviaron todos? No. Tengo solamente, a ver cuántas personas tengo aquí. 23. Mm, mm. 1, 2, 3, 4. 21, 23. Bueno, allí me faltó algunos y algunas cooperadoras. Bueno, llega alguien más. Bien. Va a ser anónimo, ¿eh? O sea, es anónimo, no se preocupen. La idea no voy a exponer a nadie, ¿eh? Entonces, pero bueno, contamos. Contamos. Son 29. Bueno, no importa. De momento, lo vamos a hacer con los números que me llegaron, que tenemos 25 números. Entonces, el último número es este. Muy bien. Entonces, les voy a decir cuál es el promedio del grupo. El grupo, en promedio, el grupo es de 37, ¿no? Este es el promedio de este grupo, en el cual, ¿quién sería la persona que logró y acertó, llegó a en 2/3 de este promedio? 25. Entonces, aquí hubo un estudiante, dos estudiantes, ¿qué más? Sí, hubieron, aquí hay dos personas que acertaron y
sí, lograron, ganaron, digamos, aquí este juego. Entonces, ¿qué viene a continuación? Bueno, este juego, que de hecho era simplemente adivinar este número, ¿no? Entre 0 y 100, es una adaptación de Marie Nagel, ¿no? Quien proviene este juego de una idea de Keynes, del beauty contest, ¿no? Entonces, aquí estamos poniendo a prueba, ¿no? Nuestro nivel de predecir también estratégicamente, ¿no? Y aquí entra en juego esta idea del common knowledge, ¿no? Yo pienso, para llegar ustedes a acertar al número y pensando que todos son racionales, ¿no? La idea, de hecho, este experimento realizado con estrategas como jugadores de ajedrez, en teoría, racionales a personas muy racionales, el equilibrio sería llegar a 0, ¿no? Porque claramente van iterando, ¿no? El promedio se espera, ¿no? Que del grupo normalmente llega el equilibrio en muchos de los grupos suele ser 33, ¿no? El número al cual llegan y adivinan. En este caso fue 25. Pero si nos damos cuenta, quiere decir que hubo gente que simplemente dio un número sin preocuparse de que el ganador sería el 2/3 del promedio. Entonces, para poder hacer ese cálculo, claramente cada uno de ustedes tendría que haber pensado, bueno, si cada uno está pensando en los 2/3 del promedio, entonces primero habría multiplicado el 2/3 por, en este caso, el número quizás 50 o quizás 30, de tal forma cada vez iban a acercarse a, si habían aplicado una estrategia completamente racional, habrían llegado al 0, ¿no? Entonces, bueno, aquí este es un ejemplo en el cual nos damos cuenta que no todos, no todas están pensando en términos estratégicos, ¿no? Hemos llegado, sí, a un número 25, que es un poco más sofisticado que haber llegado a un número 33, pero bueno, esto ya nos da un pequeño indicador de que no siempre estamos pensando en términos totalmente racionales y estratégicos, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí en esta diapositiva está el caso de que Keynes lo hizo esto en un contexto de belleza. Entonces, colocaban 100 fotos de mujeres e iban escogiendo de acuerdo a lo que cada uno pensaba que era belleza, ¿no? Y la idea era pensar qué era lo que el otro pensaría también que sería belleza. Bueno, en fin. Entonces, ahora nos vamos a ir acercando más a qué se dedica esta economía del comportamiento. Entonces, aquí otro exponente también bastante relevante, diría, es Herbert Simon. Él, si bien es cierto, tampoco fue economista, pero sí se dedicó al área de la psicología y de las ciencias computacionales, digamos, ¿no? Él recibe también el Premio Nobel de Economía y su contribución es el hecho de que existe una racionalidad limitada, ¿no? Es decir, los seres humanos somos sistemas bastante simples y que la complejidad aparente de nuestro comportamiento es
una reflexión de la complejidad del entorno en el que nos encontramos, ¿verdad? Entonces, aquí partimos, sí, somos racionales, pero tenemos una racionalidad limitada. Nosotros no es que estamos tomando decisiones con una planilla Excel a cada instante, ¿verdad? Y dentro de nuestro actuar, de nuestro tomar decisiones, tenemos, como les mencionaba, esta parte cognitiva y no cognitiva, ¿no? Tenemos en la parte no cognitiva, el entorno, el contexto influye en la toma de decisiones que tomamos, ¿no? La cultura, las emociones, la imitación, el aprendizaje, las normas sociales que convivimos, ¿no? Entonces, todas estas, que si bien es cierto, no son variables de tipo racional, cognitivo, sino más bien pertenecen a otra área, son parte nuestro, eh, de nuestra toma de decisiones, ¿verdad? Entonces, aquí está otra diapositiva. De hecho, nosotros actualmente, y aquí hay un agradecimiento a la neurociencia, ¿no? Que nos ayuda a entender aún más cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Es decir, allí nosotros ya sabemos que el cableado que existe, digamos, en las conexiones neuronales de en nuestro cerebro, eh, existen interconexiones de tipo afectivas, ¿no? Y también de tipo más racional cognitivas, ¿no? Entonces, todo esto en nuestro cerebro está, de hecho, identificado muy bien a través de una serie de experimentos, ¿no? De hecho, este tipo de experimentos que nosotros utilizamos en la economía del comportamiento, que realizamos en campo o en laboratorio con estudiantes, los científicos de la neurociencia, ellos lo realizan con resonancias electromagnéticas, ¿no? Eh, bueno, con varios instrumentos en los cuales se identifica flujos de la sangre o del oxígeno y dónde se activan, ¿no? De acuerdo a las decisiones que tomamos, en qué área de nuestro cerebro se activa, ¿no? Por tanto, ya eso también es otra contribución adicional que en el día de hoy, ¿no? Gracias a la tecnología, nos ayuda a entender aún más nuestro comportamiento, aún más nuestra toma de decisión. Aquí en esta diapositiva, bueno, aquí están como los dos extremos, ¿no? O pensamos de una forma racional, reflexiva, ¿no? Al estilo de Mr. Spock, o de esta forma al Homero Simpson, ¿no? De forma impulsiva, irracional, ¿no? Y si bien es cierto, las redes en nuestro cerebro, nosotros actuamos de ambas formas, ¿no? O sea, hay momentos en que sí utilizamos mucho más nuestra parte racional y reflexiva y otros momentos en que sale esta parte más bien de tipo irracional e impulsiva. Aquí yo les recomendaría el libro de Kahneman, ¿no? Del pensar lento y el pensar rápido, que podrán encontrar muchos ejemplos justamente de estos dos tipos de pensamiento y cuando los utilizamos uno u otro. Entonces, acerquémonos más a las preferencias, ¿no? Entonces, nosotros sabemos si cada uno tiene claro las curvas de indiferencia, ¿no? Sabemos que están ambos bienes y que en esa muestra, en esta gráfica, ¿no? Las cestas de consumo que reportan al consumidor el mismo nivel de bienestar, ¿no? Presentado por esa tasa marginal de sustitución, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que
la característica de estas curvas de indiferencia es que son decrecientes, ¿no? Que mientras más alejadas del origen, mejor, que estas no se cruzan, ¿no? Que existen la serie de supuestos, ¿no? De el transitivo, reflexivo, y que eso es. Que también estas preferencias son estables. Bueno, hasta allí, diríamos, estamos en nuestro modelo microeconómico, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que determina las preferencias? Otra pregunta es, bueno, ¿cómo la sociedad moldea nuestras preferencias también? No sé si ustedes se preguntaron esto cuando veían el modelo del consumidor acerca de esta gráfica que está allí, ¿no? Nosotros normalmente llegamos solamente a ver estos dos productos para poder después desarrollar todos los análisis posteriores, ¿verdad? Pero claramente estas otras preguntas quizás no las analizamos más en profundidad durante el curso de microeconomía. Entonces, aquí les presento que las preferencias, si bien es cierto, nosotros tenemos preferencias, una gama de preferencias, también de, por ejemplo, en el tiempo, ¿no? No es que preferimos que siempre maximizamos la utilidad, porque muchas veces existe preferir hoy a mañana, ¿no? Inclusive si la recompensa de posterior es mucho más alta que la que recibiré hoy, ¿no? También tenemos tendencia a procrastinar, ¿no? Estas, digamos, en síntesis, algunas de las preferencias de tiempo, también preferencias al riesgo, ¿no? Todas nuestras decisiones las tomamos bajo incertidumbre, ¿no? No sabemos con certezas cuáles serán las consecuencias. El riesgo de por sí es un importante impulsor del comportamiento y la gente se arrepiente de las decisiones que toma. Hay un tanto de exceso de confianza, como les mencionaba, ¿no? Dentro de nuestros sesgos tendemos a en ocasiones sí, a tener esta sobre confianza acerca del futuro o de que creer que seremos capaces o más audaces y eso nos hace tomar decisiones mucho más riesgosas, ¿no? Entonces, ahora, también, ¿qué influye en nuestras preferencias? Sin duda van a ser también los roles que hemos tenido, ¿no? Cómo hemos crecido, también estos determinados por la educación, por el ambiente en el que nos hemos desenvuelto. Bueno, genética, diferencias hormonales, etc. Hay muchos determinantes que influyen en nuestras preferencias, en nuestras tomas de decisiones, ¿no? De hecho, las preferencias son una mezcla heterogénea, ¿no? Entre gustos, hábitos, emociones, reacciones viscerales. Entonces, en sí es el modo en el cual los individuos interpretan las situaciones, de cómo elaboran una decisión, las promesas que realizan, las relaciones afectivas, etc. Aquí ya vemos también claramente que nuestro comportamiento no responde a Mr. Spock, ¿no? A esta gente racional sin sentimientos. Y aquí coloco al famoso padre de la economía, Adam Smith, quien
ya dejó claro, ¿no? Que no creía que fuéramos homos económicos, ¿no? En esta cita él menciona y dice, ¿no? Por muy egoísta que podamos suponer al hombre, evidentemente hay muchos principios en su naturaleza que lo hacen interesarse por la fortuna de los demás y considerar su felicidad necesaria para sí, aunque esto no derive nada para sí mismo, sino excepto el placer de verlo, ¿no? Eh, este libro él lo escribe previo a la riqueza de las naciones, y si bien es cierto, ustedes saben que él no fue economista, fue un filósofo moral, se dedicó a reflexionar mucho justamente sobre el comportamiento humano. Y es muy interesante este libro de la teoría de los sentimientos morales, ya que allí esboza las primeras intuiciones, diríamos, de lo que actualmente nosotros conocemos con el nombre de empatía, ¿no? Él menciona, de hecho, en su libro, el concepto de sympathy y de fellow feeling, ¿no? Que es lo más cercano a al concepto que después, bueno, los alemanes le dan este nombre, los filósofos de la escuela de Russell, el nombre a empatía, ¿no? Entonces, pero sí, bien, ustedes saben que Smith es un alumno de Hume y ambos, sí, se dedican, Hume también, estamos en esta época también de grandes descubrimientos y después también es un entorno eh, de un imperio británico de aquel momento, ¿no? De explorar, eh, de ir también en conquista de nuevos lugares. Y bueno, de hecho, ahí también después va a estar presente y va a influir tanto también la visión de Darwin, ¿verdad? Entonces, pero para no alejarme tanto y regresando a lo que hoy día nos convoca, vamos a proseguir con estas preferencias sociales, ¿no? Entonces, aquí, al elegir una acción, los individuos toman en consideración la consecuencia de sus acciones, que estas, cómo van a influir en otros individuos y no solamente en sí mismos. Tienen en cuenta, entonces, no solo la consecuencia de sus acciones, sino también la intención que hay detrás de sus acciones. Es decir, nosotros como seres humanos no solamente estamos interesados a la acción, sino también al proceso, ¿no? Y ahora veremos a continuación varios escenarios también, ¿no? Como, ustedes piensen en escenarios como la caridad, el voluntariado, el ser Greenpeace, ¿no? ¿Cómo ustedes creen que la gente se comporta en estos escenarios? No he entendido la pregunta. ¿En qué sentido escenario? El escenario del voluntariado es algo que, por ejemplo, una actividad que se hace en tiempo libre de la vida para ayudar. Yo lo hago porque me pone feliz. Y a veces la pregunta es, ¿quién está, quién me beneficia más? ¿Quién recibe o quién da el ayudo voluntario? Esto es algo interesante, me parece. Pero no he entendido bien la pregunta sobre el escenario de esas actividades. Eh, yo les he puesto escenarios como la caridad, el hacer voluntariado o el pertenecer a Greenpeace, ¿no? Cada uno de estos son distintos. Quizás la caridad alguien la puede entender como el dar una contribución eh, a, a alguien que encuentra, a una persona que está en situación de la calle y le da un dinero, ¿verdad? O en Chile existe la Teletón, que es un evento en el cual se financian hospitales
para personas que tienen alguna discapacidad, ¿no? Eh, mientras tanto, el voluntariado hay de distintos tipos, pero claro, es quizás ir... bueno, bueno, ahí no les voy a dar más ejemplos, pero les digo, colóquense en cada uno de estos escenarios y mi pregunta es, ¿ustedes creen que todos estos escenarios podríamos hablar de que sí, las personas actúan de una forma, tú ya has dado una contribución en el decir, bueno, ¿será que se beneficia más aquel que realiza el voluntariado o la persona que recibe esa ayuda? Ya, ahí dejaste una intuición acerca del voluntariado. Con la caridad, no lo sé, quizás si hay otra intuición o alguna reflexión de parte de ustedes. Creo que hasta cierto punto sí puede haber como cierto egoísmo, podemos decirlo así, Ujú, en la caridad, en el hecho de dar caridad, porque hay como un efecto de reward, de sentirse bien contigo mismo por estar contribuyendo y haciéndole como que en teoría mejor al otro, ¿no? Sin necesariamente la consecuencia. ujú. Eso es, aquí vamos, ustedes, ¿cómo creen que se comportaría el Homo económicos? Eh, quizás haría parte de esto. ¿En qué escenario quizás estaría? ¿Son escenarios que consideran que son diferentes o son escenarios similares los que les he colocado allí? Para mí son distintos los escenarios. Y el Homo económicos, en mi opinión, se comportaría en una manera de caridad. Entonces, como ustedes dicen, ejemplo del dinero, de dar el dinero a alguien en la calle y estar bien con su alma. Seguramente el Homo económico no es la definición de alguien que va a hacer voluntariado, pero es algo demasiado generalizante, entonces no quiero hacer esta Sí, sí. conclusión, pero seguramente son distintos, eso es claro para mí. Ujú, Greenpeace es sí. algo que tutela al medio ambiente y los animales y la tierra. El Ujú, voluntariado es ayudar de manera totalmente espontánea y de caridad es algo que vas a hacer de vez en cuando encuentra a alguien que necesita ayuda. Son cosas ujú, distintas ujú. para mí. Bien, gracias. Gracias a ambos nuevamente. Entonces, bueno, en sí podemos considerar que eh, actos, diríamos, sí, de altruismo, son parte de la vida cotidiana, ¿no? En la familia, en el lugar de trabajo, con los vecinos, con los amigos, ¿no? Incluso con los extraños, ¿no? Em, ahora, estos temas, es verdad que es bastante, diríamos, eh, en la mayoría de las situaciones de la vida real es imposible aislar, ¿no? El impacto de un motivo, digamos, realmente de equidad, de justicia, ¿no? Por el cual realizamos cada una de estas acciones, ¿no? Em, eh, entonces, es por ello, ¿no? Que es aquí que intentamos, dentro también de esta disciplina, es elaborar, ¿no? Experimentos en los cuales también podamos diseñar e investigar con un poco más de, por decirlo de alguna manera, exactitud, estas preferencias sociales, ¿no? Y en torno a esto se han desarrollado mucha investigación, ¿no? Y es lo que, bueno, vamos a ver a continuación. Pero aquí esta matriz, en el fondo, un poquito para explicar, ¿no? Nosotros eh, tenemos beneficios para los otros, costos para los otros,
un costo para sí mismo, un beneficio para sí mismo, ¿no? Entonces, de acuerdo a en qué lugar nos encontramos, si la acción requiere un costo para sí mismo y un beneficio para los otros, estamos hablando de altruismo. Si hay un beneficio para sí mismo y beneficio para los otros, estamos hablando del mutualismo. Si hay un costo para sí mismo y un costo para los otros, estamos frente a hechos de quizás de despecho, de resentimiento, de envidia, de aversión a la desigualdad, donde tanto yo como sujeto, sujeta, y, y también esto no sucede en casos, digamos, de conflictualidad máxima. Existe un costo tanto para el que ejerce la protesta como para los que quizás viven en torno, ¿verdad? Eh, y cuando hay un beneficio para mí, para sí mismo y un costo para los otros, estamos hablando de egoísmo puro. Entonces, eh, existe una regla de oro, ¿no? que es parte de la ética de la reciprocidad, que es un código de ética que se encuentra escrito, digamos, en los grandes códigos morales, ¿no? Uno es de la forma positiva, ¿no? Haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti, y de forma negativa, que es no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, ¿no? Esto está en el cristianismo, el confucianismo, en el hinduismo, en el islam, en el judaísmo, ¿no? Eh, es una ética que viene digamos, coexiste casi con nuestros seres humanos. Entonces, de hecho, bueno, podríamos seguir con más detalle a ver este tema de las preferencias sociales. Vamos a ver un poquito algunos de los estudios que hemos realizado, que se han realizado. Pero eso, como les mencionaba al inicio, esto es una panorámica, es una introducción al tema, que si bien es cierto, hay cursos enteros y doctorados enteros en estos temas. Pero bueno, veamos. Entonces, la reciprocidad, entonces, nosotros somos también recíprocos, ¿no? Las personas son generosas con aquellos que se han comportado bien. Podemos tener reciprocidad de tipo como positivo, ¿no? O sea, los que se han comportado bien con nosotros, eh, tendemos a dar una respuesta similar. Mientras tanto, también negativa en el sentido de que aquellos que no lo han hecho, nosotros también sancionamos, castigamos a aquellos que no se comportaron bien, ¿no? Y aquí hay estudios tanto de un momento en el tiempo como a lo largo del tiempo. Se puede ver eh, cómo evoluciona, digamos, también este tipo de reciprocidad, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver que, claro, los estudios nos van a mostrar que la reciprocidad también se activa en base a si eres una persona con la cual voy a tener un encuentro solo una vez, o si va a existir repetidos encuentros, ¿no? Entonces ahí vamos a ver que hay una regla del tit for tat, ¿no? Yo me doy, pero tú me das, etcétera, ¿no? Que esta se da en interacciones repetidas. Pero eso, allí podemos analizar varios tipos y formas, ¿no? De cómo se genera esta reciprocidad. Entonces, como les mencionaba, existe este altruismo recíproco que aumenta los pagos por acciones repetidas o indirectas. También el altruismo biológico. Este tipo de altruismo o sea, lo podemos observar en la naturaleza, ¿no? Es un comportamiento beneficioso para otros que pueden perjudicar eh, a la especie que está realizando este tipo de beneficio, pero que lo hace en función a que toda su especie se mantenga en el tiempo, ¿no? Un ejemplo puede ser la abeja madre, ¿no? La reina abeja, ¿no? Que ella muere
también para que se perpetúe y siga creciendo ese panal. Y así lo podemos ver en bacterias, lo podemos ver en una serie de elementos de la biología, ¿no? De especies vivas que realizan, que tienen este comportamiento altruístico. Hay bueno, el caso también de ciertos animalitos que se sacrifican, ¿no? Por ejemplo, entre los venados, cuando ven que llega un exterminador, hay ocasiones que uno se coloca de forma tal que claramente el ave rapaz o el exterminador lo va a cazar, y de esa manera logró que todos los demás pudieran escapar, ¿no? Entonces, sí, diríamos que a través de nuestros, aquí les muestro a nuestros primos, ¿no? Los primates, ¿no? Y a través también, estudiando, conociendo también la naturaleza, podemos ver que cómo se da también este altruismo de tipo biológico, ¿no? De hecho, con los delfines, por ejemplo, son animalitos que ellos apoyan animales enfermos o que están heridos, ¿no? Y los llevan, a veces nadan horas, ¿no? Empujándolos a las superficies para que ciertos animalitos puedan respirar, etc. O sea, se han realizado ya muchos estudios también para ver el comportamiento, ¿no? Y yo diría que aquí entra en juego otra disciplina que es la etología, ¿no? Que nos da tantas luces también para después también comprendernos nosotros como seres humanos. Y aquí, por ejemplo, en esta diapositiva ustedes observan que estos chimpancés están quitando las pulgas, ¿no? Unos a otros y se colocan en fila, ¿no? Es una forma de cooperación que sucede entre estos animalitos. Y aquí, bueno, entramos ya al tema de la desigualdad en la especie no humana. Tenemos estos que son capuchinos, monitos capuchinos, donde se realiza un experimento, ¿no? Que lo conduce Brosnan y Deval, en el cual sería justamente el acercamiento que quiero mostrárselos para que podamos ver ya el tema de la aversión a la desigualdad. Entonces, quiero simplemente compartir esta... Entonces... ¿ustedes ven mi pantalla de un video en este instante? Todavía no. No. Entonces, un segundo, quiero ver cómo hacerlo. Quizás dejo de compartir y así es más fácil. A ver. Aquí. Ahora sí lo ven, ¿verdad? Ahora sí. Excelente. Entonces, son 2 minutos, 3 casi. And so this became a very famous study, and there's now many more because after we did this about 10 years ago, it became very well known. And we did that originally with capuchin monkeys, and I'm going to show you the first experiment that we did. It has now been done with dogs and with birds and with chimpanzees, but with Sarah Brosnan, we started out with capuchin monkeys. So what we did is we put 2 capuchin monkeys side by side. Again, these animals, they live in a group. They know each other. We take them out of the group, put them in a test chamber. And there's a very simple task that they need to do. And if you give both of them cucumber for the task, the 2 monkeys side by side, they're perfectly willing to do this 25 times in a row. So cucumber, even though it's really only water in my opinion, but cucumber is perfectly fine for them. Now, if you give the partner grapes, the food preferences of my capuchin monkeys correspond exactly with the prices in the supermarket. And so if you give them grapes, that's a far better food
then you create inequity between them. So that's the experiment we did. Recently, we videotaped it with new monkeys who had never done the task, thinking that maybe they would have a stronger reaction, and that turned out to be right. The one on the left is the monkey who gets cucumber. The one on the right is the one who gets grapes. The one who gets cucumber, note that the first piece of cucumber is perfectly fine. The first piece she eats. Then she sees the other one getting grape, and you will see what happens. So she gives a rock to us, that's the task. And we give her a piece of cucumber and she eats it. The other one needs to give a rock to us. And that's what she does. And she gets a grape. And she eats it. The other one sees that. She gives a rock to us now, gets again cucumber. She tests the rock now against the wall. She needs to give it to us. And she gets cucumber again. So basically the Wall Street protest that you see here. Bien. Pudieron seguir el video, ¿verdad? No es lejano de algunas protestas, como mencionaba el investigador. Entonces, bueno, aquí Frans de Waal, que es un etólogo que se dedica al estudio del comportamiento de los chimpancés, los bonobo, estos capuchinos, cada una de estas especies, ha escrito varios libros en torno a esto. Aquí el tratamiento que realizan es, bueno, les dan la comida, ven el esfuerzo, el mono tiene que dar esta piedra, pero claro, si el mono notó que la comida del otro, del vecino, era mejor que la que le dieron a él, ustedes observaron que ese mono quería salir de la jaula y realmente exigir que él también quería la misma comida, ¿no? Entonces, esto lo vemos en esta especie, ¿no? No humana. Y podemos observar que nosotros también, quizás ustedes lo habrán visto con sus hermanos cuando eran niños, o veían la asignación hacia el... quizás es más fácil el ejemplo entre hermanos, ya que allí, si ustedes ven, o vieron más bien, que la asignación era distinta, ¿no? Que si quizás le dan un chocolate más a su hermano, ustedes le generaba un sentimiento de indignación, ¿no? Entonces, bueno, aquí parte, en nuestra parte, diríamos, más impulsiva, ¿no? De reaccionar ante el observar una actitud de tipo injusto, ¿no? Un comportamiento de tipo injusto. Después, bueno, hay otros investigadores, Tomasello, de hecho, un biólogo que trabaja con varios economistas, también, bueno, observa en distintas especies, hay distintos modos también de comportamiento, pero bueno, ve que los chimpancés rechazan menos que en el caso de los humanos. Pero bueno, ahora les presentaré, de hecho, los juegos con los cuales nosotros podemos testear este tipo de comportamientos prosociales. Aquí está el juego del ultimátum. De hecho, eso es, ahí están los autores, en particular Gunt, ¿no? Que realizan es un experimento bastante simple, es decir, hay dos jugadores, ¿no? Uno que hace de proposer, que propone, ¿no? Y el otro que responde a la oferta del que ofrece, ¿no? Entonces, recibe, en este caso, el proposer recibe una dotación, una cantidad de dinero, y decide cuánto de ese dinero, podemos suponer que sea $100,
puede dar al otro jugador toda la cantidad o una parte de esta cantidad, o no puede dar nada. Ahora, cómo funciona el juego es que la persona que recibe puede aceptar o rechazar la oferta. Si acepta el dinero, entonces, listo, cada uno se queda con la cantidad tanto que aceptó, el que aceptó, claro, el que juega de responder, y mientras tanto que el proposer se queda también con la parte que no dio, ¿no? Entonces, de 100, si el proposer decide dar 70, se queda con 30 para él, ¿no? Ahora, este juego vemos y se ve en varios estudios que, bueno, aquí se mostraba aún mejor. En el caso entonces de que A ofrece a B, B puede aceptar, ¿no? En este caso acepta el ofrecimiento fue 8, o 2 más bien, y el otro se queda con 8. En este caso, si no le envió nada, bueno, hay rechazo. Entonces, la idea de este juego, lo veremos que acá. Normalmente, la tendencia es que las ofertas suelen ser de un 50%, ¿no? La moda y la media están concentradas entre un 40 a un 50%. Mientras tanto, que cuando las ofertas son menores a un 40%, observamos que la mayor parte de las personas rechaza, ¿no? Cuando la oferta es de un 10, de un 20%, tendemos a rechazar ese tipo de ofertas porque no las consideramos justas, ¿no? Y entonces preferimos quedarnos con nada, pero también a su vez castigamos al otro porque su oferta fue injusta. ¿Bien? Y aquí es uno de los primeros casos en los cuales observamos que no nos comportamos como maximizadores de utilidad. ¿Por qué? Si fuéramos maximizadores autointeresados, preferiríamos quedarnos con algo a quedarnos con nada, ¿no? Pero aquí vemos que este sentimiento, ¿no?, de indignación hacia una oferta no justa hace que actuemos de forma no maximizadora, ¿no? Aquí, bueno, hay estudios de estos juegos, muchísimos. Uno de estos es el de Eckel y Grossman, donde observan también comportamiento entre hombres y mujeres, ¿no? Y se observa que dentro de esa muestra, es verdad que las mujeres tendían a aceptar más ofertas y a rechazar también ofertas injustas, más que sus pares hombres. Y después, claro, los ponían en contexto si la persona a quien enviabas era de tu mismo sexo o si era distinto, ¿no? Y en sí se observaba que las mujeres tenían la tendencia siempre a realizar ofertas más altas, independiente a quién era su contraparte. Entonces, bajas ofertas crean respuestas negativas, rechazos, lo sabemos. Miedo también a provocar una respuesta negativa hace que el jugador que está en el rol de proposer incrementa el monto de la oferta, ¿no? Allí estamos viendo también ahí entra, por ejemplo, toda nuestra parte bastante más estratégica, racional, ¿no? Ofertas generosas son hechas incluso cuando no hay posibilidad de rechazo. Y aquí entramos al
otro, bueno, vamos a ver a continuación otro juego. Alejandra, disculpa, Perdón, sí, quedan 10 minutos para que se termine la clase, entonces quizás sería bueno dejar un espacio para preguntas o comentarios. ok, sí, dejemos esto. Pienso que de alguna manera hemos navegado en torno a los temas que les propuse para el día de hoy y sí, queda este momento justamente eh, para que podamos crear un diálogo conjunto. Ujú. Ok. Estimados, tenemos 10 minutos, así que quisiera saber si tienen opiniones, comentarios, preguntas que quisieran hacerle a la profesora. Olá, professora, graças por la classe. Eu me puse curioso sobre a desigualdade entre as culturas, se há desigualdade, um pouco. Você pode comentar isso rapidamente? Graças. Bien, gracias también. ¿Hay otra pregunta más? Sí. Hola. Voy a responder. Sí, te escucho. Sí, yo había levantado la mano. Mi pregunta es que hemos visto que hay una gran parte de la literatura que se ha dedicado a mostrar cómo nuestras preferencias al final no son tan racionales como se modelan. Mi pregunta es, ¿por qué seguimos modelando al individuo como un ser tan racional? E incluso porque no hemos ni siquiera hecho una diferenciación entre un hombre y una mujer, porque sabemos que se comportan de manera muy diferente. Eh, Gracias. Bien, gracias también la pregunta, Carolina. Bueno, voy a responder los dos y de ahí preparen quizás otras. Entonces, les diría que justamente respondiendo a esta última y por otro lado, en la primera, estoy justo en el slide en la cual podemos profundizar sobre diversas culturas. Pero esto que mencionas, Carolina, es justamente el área en la economía que se está dedicando a estudiar esto, lo que acabas de preguntar. Prácticamente estamos abocados a estudiar como de hecho les mencionaba al inicio, ¿no? Thaler inició viendo las anomalías del comportamiento. Trivesky, Amos Tversky y Kahneman también se dedicaron a observar y hacer experimentos para ver justamente si este concepto del homus economicus funcionaba o no. Y es por eso que en la actualidad hay este campo de, diríamos que, como les mencionaba, es un ámbito bastante interdisciplinario, ¿no? Entonces, si bien es cierto, estamos economistas del comportamiento, que hemos estudiado la economía clásica y que poco a poco lo estamos llevando también ya al pregrado, pero de momento está en fase más bien de posgrado, aunque si bien es cierto, ya esto se enseña en las grandes universidades del mundo, ya es parte de cursos de pregrado, ¿no? Así que por ese lado ya existe. El hecho de que haya trabajos justamente también para ver diferencias, y aquí hay un ámbito que sí, que hay muchísima más investigación, justamente en los ámbitos de ver cómo son este tipo de preferencias, lo estudiamos ya en niños también, lo vemos como lo acabamos de ver también, cómo funcionan las otras especies, lo estamos viendo cómo funciona en el cerebro y lo vemos claramente, sí, en las decisiones que toman los individuos y individuas, y por eso podemos estudiar como confianza, podemos estudiar cooperación, podemos estudiar reciprocidad, podemos estudiar también este ámbito de las emociones, ¿no? Que es un área que me parece muy interesante. ¿Cómo influye
la influencia que tienen en nuestras tomas de decisiones también de tipo económico, ¿no? Así que por ese lado les dejo como, si están interesados, o sea, voy a dejar también como mi contacto, si por literatura o si alguien quiere también, no sé, participar en alguna investigación, etcétera. Claramente que quedo abierta a compartir a interactuar, ¿no? Eso, y quizás el motivo también de esta clase era poderles abrir a esta área que existe y que está y que bueno, que la literatura ustedes van a encontrarla sí, infinita. Hay mucho que leer, ya hay mucho que se está investigando, pero seguro que pueden tener nuevas también intuiciones para desarrollar. Por otro lado, aquí, por ejemplo, nos quedamos en esta desigualdad de las diversas culturas, ¿no? Respondiendo a la pregunta, la primera pregunta. Bueno, si bien aquí está el mapa, se dedicaron estos investigadores, sociólogos, antropólogos, economistas, fueron eh, a, a investigar todavía tribus que no tendrían tanto contacto, digamos, con la civilización, ¿no? Con el concepto de mercado que tenemos. Y bueno, dijeron, vamos a ver entonces qué pasa con personas que no están dentro quizás de las economías que normalmente en las cuales funcionamos la mayor parte de los seres humanos. Y aquí ustedes observan en este mapa, están eh, los mapuches, están los tsimane, están los shuar, los quichuas, bueno, en distintas partes del mundo. ¿Y qué observaron? Que, claro, muchos de ellos eran todavía cazadores, otros nómadas, ¿no? ¿Qué se observa aquí entonces? Les hicieron jugar ese juego que les acabé de explicar del Ultimatum Game, donde, como les mencionaba, las propuestas en nuestras sociedades industriales van en torno al 40 al 50%. ¿Qué observaron en estas etnias, en estas distintas 15 culturas distintas? Aquí en negro se muestra la distribución del monto de propuestas por cada grupo. Y observamos, de hecho, que las propuestas cambian de acuerdo a cada una de estas culturas, ¿no? Quizás la malera son más generosos que los quichua, ¿no? Y bueno, ahí está el orden, y lo que observaron, ¿no? El círculo nos muestra las propuestas, la media de las propuestas en el juego del ultimátum. Esto que está aquí en gris, perdón. En gris están la media ofrecida para cada grupo, ¿no? Entonces están allí ordenadas de esta manera. Eso, ¿qué más puedo decirles respecto a aquello? Que entre las conclusiones que llegaron es que, si bien es cierto, entonces en las décadas pasadas, la investigación sobre experimental ya se reveló, digamos, que la representación de este Homo economicus, ¿no? No responde, digamos, a la realidad, a lo que se pudo observar tanto en sociedades industriales como en otro tipo de sociedades no industrializadas, ¿no? Y podemos, sí, llegar a concluir que no nos comportamos como homos económicos, que nos interesan cosas como la justicia, la equidad, la reciprocidad. Bueno, aquí hay muchos más estudios, ¿no?, sobre estos temas. Dejo espacio para otras preguntas, comentarios. Sí, si hay estudiantes más preguntas o comentarios, ahora es el momento.
Bueno, parece que está todo clarísimo, lo que es bueno. Eh, Eh, bueno, te agradecemos, Alejandra, muy interesante este tema. Da para pensar mucho, es una rama bastante nueva de la economía, así que los animo también, así como lo hizo la profesora, a leer. Hay mucho que leer, hay varios videos en YouTube. eh, La profesora mostró uno, pero hay muchísimos y es cada vez más parte de lo que se está haciendo en la teoría del desarrollo. Eh, la teoría y la práctica del desarrollo está involucrando mucho el tema de behavioral. De hecho, hay estudios en África, en Asia, donde los apoyos al desarrollo a microemprendedores o a campesinos se están estudiando a través de los comportamientos que tienen respecto a ciertos incentivos. Entonces, la teoría del desarrollo con la economía del comportamiento se está mezclando de a poco. Es algo muy incipiente, así que hay mucho por explorar. Em, Te agradecemos, Alejandra, tu tiempo, haber dedicado parte de tus vacaciones a preparar esta clase y estar con nosotros. Así que espero que nos encontremos nuevamente. Eso es. También quisiera agradecerte, Alejandra. Muchas gracias por haber, como dijo Felipe, sacrificado algunos días lindos de febrero para estar aquí con nosotros. Mm. Eh, el gracias también a ustedes, de verdad. Y bueno, quedamos abiertos en contacto, en diálogo. Quizás solo escribo el correo de forma tal que quizás, porque no lo coloqué en las diapositivas, Sí, pero se los sería dejo bueno. ahora. Eh, Muy interesante tu investigación, Alejandra. Ojalá puedas seguir en el tema, profundizando en el tema. Muy, muy buena línea de estudio. elegiste. Sí, bueno, si les interesa, si bien es cierto, está en el ámbito del desarrollo, sin duda. Por ejemplo, entre la investigación que, bueno, no hubo tiempo para contarles la investigación en la que me encuentro, pero así, eh, quitándoles un minuto, decirles como estos nuevos temas que se plantean en torno al medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, el último estudio que nos publicaron, de hecho, fue sobre las decisiones en el momento de elegir entre productos de tipo que tienen más atención hacia el ambiente, ¿no? Producidos de forma como más consciente, y productos realizados de forma convencional. Entonces, hemos colocado personas en el laboratorio y vemos el comportamiento entre hombres y mujeres. Bueno, las demográficas podemos observar, eh, y, y allí entonces claramente es un escenario en el cual vemos también tendencias, ¿no? Porque las sociedades cambian, ¿no? En el tiempo. Entonces también nuestra ciencia y nuestras formas de estudiar nos ayudan también a poderla entender de nuevos y mejores también, bueno, apreciando todo lo que los gigantes también ya nos precedieron, ¿no? Entonces es verdad que estamos también en los hombros de gigantes, así que bueno, a cada uno que se encuentra investigando, realizando y con esta curiosidad de aprendizaje, sí, los aliento a que también abran esta ventanita y puedan explorarla también. Ujú. Muy bien, pues muchas gracias y para todos nos vemos mañana a las 10 de la mañana, hora de Santiago de Chile. Tenemos un seminario muy interesante sobre determinantes del bienestar subjetivo en América Latina. Se van a presentar tres estudios o tres grupos de investigaciones para el caso de México, Costa Rica, otro para el caso de Colombia, utilizando datos de la encuesta de calidad de vida del DANE, y otro para el caso de Chile, bienestar y felicidad en los trabajadores en particular. Así que nos vemos mañana a las 10 y hoy día a las 2:30
de la tarde hay una tutoría sobre modelos StockFlow, creo, Gabriel, con Nicolás Garrido, para los Sí, que quieran es hacer. correcto. Ok, Hoy a las 2:30, ¿no? sí. Sí es. Ok, nos vemos. Gracias a todos. Un abrazo. Gracias a Gracias. todos, que estén bien, Chao, nos vemos. gracias. Chao. Chao, chao, gracias. Chao.